Cuando Diego Salvatierra me dijo que saliera del dormitorio principal, yo estaba de pie frente a su armario, doblando una por una sus camisas como había hecho durante los últimos 3 años. La habitación era tan amplia que incluso el sonido de la lluvia tras el ventanal parecía muy lejano. La luz amarilla caía sobre las hileras de trajes caros y sobre los zapatos de cuero perfectamente lustrados. También sobre la gran cama que alguna vez creí que pertenecía a un matrimonio tranquilo. Pero la voz de Diego sonó desde la puerta con tanta frialdad, como si solo estuviera anunciando algo muy normal. Valeria acaba de volver de París. Tiene el sueño muy ligero. Y la habitación de invitados es demasiado pequeña. No está acostumbrada. Yo aún sostenía en las manos una camisa blanca suya. Aquella manga se había rasgado una vez durante una fiesta. Esa noche me senté bajo la lámpara del escritorio hasta casi el amanecer, cosiendo puntadas diminutas para que a la mañana siguiente él pudiera ponérsela para ver a sus clientes sin perder prestigio. Había hecho cosas así demasiadas veces. Durante 3 años como esposa de Diego, nunca exigí nada en la mansión Salvatierra. No pedí regalos. No pedí un lugar ante sus amigos. Ni tampoco pedí que me diera un poco de ternura. Solo intenté convertirme en una esposa lo bastante callada, lo bastante comprensiva, lo bastante discreta como para no molestar a nadie. Pero ahora él me pedía que cediera mi dormitorio, que se lo cediera a Valeria Mendoza, la mujer que él había escondido en su corazón durante tantos años. Miré la camisa que tenía en las manos y pregunté en voz muy baja: «Entonces, ¿dónde dormiré yo?» Diego guardó silencio durante 2 segundos. Parecía que realmente nunca había pensado en eso. Al final dijo: «El trastero de la planta baja puede despejarse para que te quedes allí temporalmente». El trastero de abajo. De pronto me dieron ganas de reír. En este matrimonio, al parecer, yo ni siquiera merecía una habitación de invitados. Yo era la esposa legal de Diego, la persona que durante 3 años se había ocupado por él de cada comida, de cada prenda de ropa y de cada relación incómoda dentro de la familia Salvatierra. Pero en cuanto Valeria regresó, mi lugar fue colocado junto a las cajas viejas y los objetos que ya no servían. Asentí y colgué tranquilamente la camisa de nuevo en el armario. No hace falta despejar nada. Diego frunció el ceño. En sus ojos apareció de inmediato esa impaciencia familiar, como si el simple hecho de no obedecerlo una vez ya fuera un pecado enorme. «¿Ahora qué escándalo quieres montar?» Abrí el cajón inferior. Dentro había un paquete de documentos que había preparado desde hacía mucho tiempo. Cuando lo puse allí, alguna vez pensé que quizá nunca tendría el valor suficiente para sacarlo. Pero en el instante en que escuché la palabra trastero, mi corazón se volvió extrañamente tranquilo. Dejé la solicitud de divorcio sobre la mesa. «Entonces le cedo a ella toda esta casa también». El rostro de Diego por fin cambió. Miró aquel documento y luego me miró a mí. Su mirada era como si por primera vez se diera cuenta de que yo no era un objeto fijo dentro de la mansión Salvatierra. «Lucía Romero, ¿ya terminaste de hacer teatro?» Me eché a reír. La risa fue muy leve, pero en aquella habitación silenciosa sonó tan clara que dolía. «No estoy haciendo teatro». «Entendí». Firma. «Mañana a las 9 de la mañana. Nos vemos en el Registro Civil de Sevilla». Diego me miró fijamente. La frialdad de sus ojos no era dolor, sino más bien como si su orgullo acabara de ser ofendido. «¿Sabes lo que estás diciendo?» «Lo sé. ¿Solo por una habitación?» Levanté la cabeza y lo miré. Ese hombre alguna vez fue todo mi mundo. Yo había sido capaz de alegrarme durante todo un día por una rara palabra,
amable suya, y también de culparme durante toda una noche por un simple ceño fruncido suyo. Pero ahora, al mirar ese rostro tan familiar, solo lo sentía extraño. No. Dije cada palabra con absoluta claridad. Es porque por fin entendí que, en tu corazón, yo ni siquiera valgo tanto como un dormitorio principal. Desde el pasillo, llegó de repente una llamada suave. Diego. Valeria Mendoza estaba de pie en la puerta. Llevaba un vestido largo blanco, el cabello suelto suavemente sobre los hombros y los ojos enrojecidos, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Al ver la solicitud de divorcio sobre la mesa, retrocedió de inmediato medio paso. ¿Llegué en un mal momento? Aquella frase sonaba muy dolida. Si hubiera sido hace 3 años, quizá me habría puesto nerviosa. Habría explicado las cosas y me habría culpado por volver incómodo el ambiente, pero ahora lo veía con mucha claridad. En el fondo de los ojos de Valeria no había confusión ni culpa. Diego caminó de inmediato hacia ella. «Ah, no tiene nada que ver contigo», la protegió detrás de su espalda, y luego volvió a mirarme con una advertencia en los ojos. «Lucía, ten un poco de sentido de la medida». Miré la mano con la que él protegía a Valeria. Ese gesto era tan natural y tan instintivo que de pronto los 3 años que había vivido me parecieron ridículos. Yo había pasado noches en vela por él. Había bebido en su lugar en las fiestas de la alta sociedad de Sevilla. Había sonreído ante las observaciones crueles y punzantes de la señora Isabel Salvatierra. Cuando él sufría dolor de estómago a las 3 de la madrugada, yo me levantaba a prepararle gachas. El día de su cumpleaños preparé personalmente toda una mesa de comida, y a cambio solo recibí una frase. Valeria antes también solía hacer este plato. Aquel día me dolió tanto que casi no podía respirar. Ahora ya no. Saqué el teléfono y llamé a una empresa de mudanzas. «Hola, ¿pueden venir con un vehículo esta noche? No tengo muchas cosas. En 1 hora estará todo listo». Las cejas de Diego se fruncieron con fuerza. «¿Lo dices en serio?» Lo miré, con tanta calma que incluso a mí me sorprendió. «Diego, tengo 28 años, no 18. Nadie usa el divorcio para amenazar a otra persona, a menos que de verdad ya no quiera continuar». Valeria habló de pronto, con una voz suave como el agua. «Lucía, no lo malinterpretes. Diego y yo solo somos amigos. Acabo de volver al país, y por ahora no tengo dónde quedarme. Por eso él me dejó alojarme aquí unos días». Asentí. «¡Qué bien!». Ella se quedó aturdida. Yo dije, «Les deseo una estancia feliz». Diego pareció enfurecerse por esa frase. Caminó rápido hacia mí y golpeó con fuerza la solicitud de divorcio con una mano. «Lucía Romero, no te arrepientas». Tomé el bolígrafo y lo puse delante de él. «Esa frase debería decírtela yo a ti». Él no firmó. Yo tampoco esperé. A las 9 de esa noche, los trabajadores de la mudanza llegaron a la mansión Salvatierra. Solo empaqué 2 maletas, una con ropa y la otra con documentos, algunos libros y los bocetos de bordado que siempre había guardado en silencio junto a mí. Después de vivir 3 años en aquella enorme casa, resultó que las cosas que realmente me pertenecían eran tan pocas. Diego estaba sentado en el sofá del salón principal, con el rostro frío y la mirada siguiendo cada uno de mis movimientos. No dijo nada, pero aquel silencio parecía una forma de juicio. Tal vez en su corazón todavía pensaba que yo solo estaba representando una obra. Creía que, mientras él se mostrara lo bastante frío, yo tendría miedo por mi cuenta y me detendría. Valeria estaba sentada a su lado, sosteniendo con ambas manos una taza de té caliente.
Sobre sus hombros estaba la manta de cashmere que era mía. Aquella manta era la que yo solía usar durante los días de invierno en Sevilla, cuando me sentaba junto a la ventana a leer, mientras esperaba que Diego volviera a casa. Yo había pensado que esos momentos silenciosos eran paz. Ahora, al ver a Valeria acariciar suavemente el borde de la manta, comprendí que en esta casa cualquier cosa mía podía ser arrebatada con facilidad. Ella levantó la vista hacia mí, con una voz dulce como la de una verdadera dueña de casa. Ella lucía. ¿De verdad no te vas a quedar? Es muy tarde. No es seguro que una chica salga sola. Cerré la cremallera de la maleta. ¿Qué habría que temer? La miré directamente. El lugar más inseguro de este mundo. ¿No es acaso donde he vivido durante 3 años? El rostro de Valeria se puso pálido en un instante. La taza de té en sus manos tembló ligeramente, pero no supe si era por miedo o por ira, o porque no esperaba que yo me atreviera a decir algo así delante de Diego. Diego se levantó bruscamente del sofá. Lucía. Ese llamado era afilado y frío, con la advertencia de siempre. Si hubiera sido antes, me habría detenido de inmediato. Habría temido que él se enfadara. Habría temido que la relación entre nosotros se tensara aún más. Habría temido no ser lo bastante dulce ni lo bastante comprensiva. Pero esta vez no volví la cabeza. Tiré de la maleta y caminé directamente hacia la puerta. En el instante en que la gran puerta se cerró a mi espalda, escuché a Diego golpear con fuerza una taza contra la mesa de centro. El sonido de la cerámica rompiéndose fue estridente en medio de la noche, pero mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Entré en el ascensor y observé cómo los números de los pisos descendían en silencio. En el reflejo metálico vi a una mujer con una blusa fina, el rostro pálido de cansancio, pero con unos ojos más brillantes que en cualquier momento de los últimos 3 años. El viento en la entrada de la urbanización privada era muy frío. La llovizna cubría las farolas, volviéndolo todo borroso. Me quedé frente a la puerta del conjunto residencial, sujetando con fuerza las asas de las maletas, esperando el taxi que había pedido. El teléfono vibró una vez. Era un mensaje de Diego. Si vuelves ahora, consideraré que lo de esta noche nunca ocurrió. Miré esa línea de texto y solté una carcajada. Él siempre había sido así. Incluso cuando quería retener a alguien, tenía que hacerlo desde una posición superior, como si estuviera concediendo una gracia. Pensaba que con solo ofrecerme un escalón, yo sabría comportarme, bajaría por él, y seguiría siendo la obediente señora Diego Salvatierra en aquella casa. Le respondí, no hace falta, lo de esta noche quiero que ocurra. Después lo bloqueé. No responde. Después lo bloqueé. Las luces del taxi atravesaron la cortina de lluvia. Don Manuel bajó del coche y me ayudó a poner las 2 maletas en el maletero. Me miró por el espejo retrovisor, con una voz algo vacilante. ¿A dónde quiere ir a estas horas? Le di una dirección. Callejón antiguo junto al Guadalquivir. El viejo callejón de piedra azul junto al río, donde había paredes de un amarillo pálido, balcones con geranios colgantes y una pequeña tienda de bordado con un letrero de madera ya envejecido. En el letrero decía, Taller de bordado Casa Romero. Don Manuel se sorprendió un poco. ¿Aún va allí tan tarde? Apoyé la cabeza contra la ventanilla. La lluvia corría por el cristal en largas líneas, estirando las luces en finos hilos luminosos como hebras de bordado. Miré cómo la ciudad retrocedía detrás de mí. Miré cómo la mansión Salvatierra desaparecía de mi vista y respondí en voz baja, a casa. Al pronunciar esas 2 palabras, incluso yo me quedé quieta. 3 años. Por fin podía volver a decir que estaba regresando a casa. Cuando el taxi se detuvo frente al taller de bordado Casa Romero, la luz del taller aún estaba encendida,
El letrero de madera bajo el alero estaba algo desgastado por la lluvia y el sol, pero las letras seguían siendo tan familiares como en mis recuerdos. La puerta de madera estaba entreabierta, y el olor de la tela, de los hilos, de la madera vieja y del río nocturno salió de golpe, haciendo que se me cerrara la garganta. El maestro Julián estaba sentado en el escalón de la entrada, fumando. En cuanto me vio entrar arrastrando las maletas, el cigarrillo casi se le cayó de la mano. Por todos los antepasados. Me miró con los ojos muy abiertos. ¿Por fin entraste en razón? Dejé las maletas frente a él. Todo mi cuerpo estaba agotado, pero por dentro me sentía ligera, como si me hubiera quitado una cuerda que llevaba años apretándome el cuello. Asentí, sí. He vuelto. El maestro Julián me miró durante mucho tiempo y de pronto soltó una carcajada. Bien, dijo, con una voz que era medio regaño y medio alivio. Menos mal que los perros no se llevaron tu cerebro. Me senté a su lado y extendí la mano para pedirle la vieja llave que le había entregado 3 años atrás. ¿Mi habitación de arriba sigue ahí? Está intacta. Él se levantó y se agachó para ayudarme a cargar una maleta. ¿Quién se atrevería a tocar las cosas que dejó la abuela Carmen? Aunque regañaba mientras hablaba, cuando se giró para entrar en el taller, era evidente que su espalda se había relajado mucho. La abuela Carmen había sido una famosa artesana del bordado en Sevilla. El taller de bordado Casa Romero que dejó no era grande. Estaba modestamente situado en el callejón antiguo junto al Guadalquivir, pero sus clientes habituales eran personas que realmente entendían el valor de cada puntada. Yo crecí en ese lugar, y a los 13 años ya podía terminar por mi cuenta un pequeño bordado de doble cara. Alguna vez creí que toda mi vida estaría ligada a las telas, los hilos y la luz suave que caía por la vieja ventana. Después me casé con Diego Salvatierra. Me encerré voluntariamente en la mansión Salvatierra, en aquellas fiestas elegantes, en esas reglas frías, en esos recordatorios de que una buena esposa no debía parecer demasiado, no debía tener su propia carrera y no debía hacer quedar mal a su marido. Diego me dijo una vez, si te gusta bordar puedes tomarlo como un pasatiempo, pero no lo vendas. La señora Diego Salvatierra no necesita esas monedas. En ese momento de verdad le creí. Creí que un hombre que me amaba solo quería mantenerme dentro de su vista. Más tarde entendí que no quería retenerme por amor. Solo quería que yo fuera obediente y silenciosa, como un adorno colocado en una esquina de la casa. Sin hablar, sin exigir nada, sin molestar a nadie. La pequeña habitación del altillo llevaba mucho tiempo sin ser habitada, pero el maestro Julián lo había conservado todo tal como estaba. Junto a la ventana estaba el viejo bastidor de bordado, y sobre la tela aún quedaba una luna sin terminar. La aguja seguía clavada en una esquina del borde, como si se hubiera detenido por mí en el momento de hace 3 años, y luego hubiera esperado pacientemente mi regreso. Me senté y pasé la yema de los dedos sobre la tela tensa y brillante. El maestro Julián se apoyó en la puerta. ¿El muchacho de la familia Salvatierra te maltrató? Bajé la cabeza para enhebrar la aguja. No fue nada. Nada. ¿Y aún así, vuelves a medianoche arrastrando maletas? Mordí el hilo sobrante y lo corté. Mi voz era baja, pero muy clara. Me he divorciado. El maestro Julián guardó silencio 2 segundos. Pensé que sentiría pena por mí, o que me regañaría por haber soportado tanto tiempo, pero inesperadamente dio media vuelta, bajó las escaleras y se plantó en la puerta del taller para gritar hacia el otro lado del callejón: «Doña Asunción, véndame 2 kilos de costillas. Lucía se divorció. Esta noche celebramos». Casi me eché a reír, pero antes se me calentaron los ojos. La voz de doña Asunción desde abajo
fue incluso más fuerte que la suya. ¿Es verdad o es broma? Entonces que sean 3 kilos. Hay que celebrar y quitar la mala suerte. En poco tiempo, las ventanas del callejón se fueron encendiendo una tras otra. Algunos asomaron la cabeza por los balcones. Otros se quedaron en la entrada de sus tiendas. Y otros se ponían una chaqueta mientras preguntaban desde lejos: ¿Lucía? ¿Volvió? ¿De verdad se divorció? Eso está muy bien. Esa casa salvatierra ya se veía fría solo con mirarla. Apoyé la cabeza junto a la ventana y miré esos rostros familiares. Nadie me preguntó por qué me había divorciado. Nadie dijo que una mujer divorciada perdía la cara. Solo dijeron que era bueno que hubiera vuelto. Esa noche no dormí. Me senté frente al bastidor y terminé de bordar la luna que había dejado inconclusa años atrás. Cuando amaneció sobre el Guadalquivir, junto a la luna, ya había aparecido una rama de begonias. Cada pequeña puntada era pareja y firme, como si estuviera cosiéndome a mí misma después de 3 años de haber sido olvidada. A las 8:30 de la mañana estaba frente al Registro Civil de Sevilla. Diego llegó 15 minutos tarde. Cuando bajó del coche, su abrigo negro aún tenía algunas gotas de lluvia. Valeria también venía con él, pero ella se quedó sentada dentro del coche y no bajó. A través del cristal me sonrió, suave y segura, como si creyera que yo había venido solo para continuar una rabieta. Diego se detuvo delante de mí. Lo primero que dijo fue: «Después de hacer un berrinche toda la noche, ¿ya se te pasó el enojo?» Yo saqué mi documento de identidad. «Entremos». Él no lo tomó. Su mirada se ensombreció. «Lucía, te lo pregunto por última vez. ¿Estás segura?» «Segura. Una vez divorciada, ni sueñes con volver a pisar la casa salvatierra». Levanté la mirada hacia él. «Tranquilo. Me da asco». El rostro de Diego se oscureció. Tal vez no estaba acostumbrado a oír palabras duras de mi parte, pero las palabras desagradables que él no soportaba escuchar en un solo día, yo las había escuchado durante 3 años. La oficina llamó nuestro número. Entré primero. El trámite fue muy rápido. Cuando llegó el momento de firmar, la punta del bolígrafo de Diego se detuvo durante mucho tiempo. Yo ya había firmado y esperaba en silencio a su lado. El funcionario del registro civil revisó el expediente y le recordó que firmara en el espacio vacío. Diego levantó la vista hacia mí. ¿De verdad no te sientes triste en absoluto? Sonreí levemente. Cuando estuve más triste, tú no estabas allí. Su mano se puso rígida. No lo apresuré. Al otro lado del cristal, Valeria ya había bajado del coche y estaba bajo los escalones con un paraguas, esperando con paciencia como alguien que esperaba recibir una victoria. Diego la vio y al final bajó el bolígrafo. Cada trazo de su firma fue tan pesado que parecía querer rasgar el papel. En el momento en que tuve el documento de divorcio en la mano, solté un largo suspiro. No era dolor, era alivio. Diego apretó su propio paquete de papeles y dijo con frialdad: «Lucía Romero, acabarás volviendo a suplicarme». Guardé los documentos en mi bolso. «Entonces, espera con calma». Valeria corrió rápidamente a recibir a Diego, inclinando el paraguas casi por completo hacia él. «¿Ya terminó?» Me miró con una voz suave, como si de verdad se sintiera culpable. «Lucía, lo siento. No pensé que las cosas terminarían así». Miré aquel rostro dócil bajo el paraguas. «Valeria, no es que no lo pensaras». Di un paso adelante y la miré directamente a esos ojos que ocultaban demasiados cálculos. «Solo no esperabas que yo cediera mi lugar tan rápido». Diego se colocó de inmediato frente a Valeria.
Lucía, no creas que todos son tan malos como tú. Asentí. Muy bien. Me di la vuelta para marcharme, pero Diego me llamó de repente. ¿Dónde te estás quedando? Me detuve. No tiene nada que ver contigo. Su voz se puso más rígida. No te mudes a lugares desordenados solo por estar enfadada. Si de verdad no tienes dónde vivir, puedo arreglar algo para ti. Volví la cabeza y lo miré. ¿Piensas arreglarme otra vez el trastero? Esta vez, Diego no pudo decir una sola palabra. No volví a mirarlo. Al salir del registro civil de Sevilla, fui directamente al callejón antiguo junto al Guadalquivir. El puesto de desayuno en la entrada del callejón todavía humeaba. Pedí un cuenco de sopa caliente y me senté en una pequeña silla de plástico para comerlo todo. En el teléfono tenía más de 10 llamadas perdidas. Había llamado la señora Isabel Salvatierra. Habían llamado parientes de la familia Salvatierra. Incluso habían llamado algunas damas de la alta sociedad sevillana que antes solían rodearme, hasta que apareció un número desconocido. Contesté. Al otro lado sonó una voz femenina y educada. ¿Hablo con Lucía Romero? Soy Clara Benítez, del Centro Cultural Santa Clara. Llamamos para confirmar su obra participante en la exposición de Patrimonio Cultural Inmaterial. ¿Podrá asistir personalmente la próxima semana? Miré fijamente la cuchara que tenía en la mano. Sí. ¡Qué bien! Su obra Luna y Begonias ha sido seleccionada como pieza principal de la exposición. Habrá muchos medios culturales españoles cubriendo el evento. Apreté el teléfono. Mi mirada cayó sobre el dorso de mi mano. Allí todavía quedaban diminutas marcas de pinchazos de aguja. Antes, cuando Diego las veía, solo fruncía el ceño y decía que dejara de hacer esas cosas, que se veían muy feas. Y ahora, en cambio, alguien me llamaba artesana. Dije, no hace falta hacer una promoción especial sobre mí. Clara rió suavemente. Pero muchas personas quieren conocer a la joven artesana del bordado que desapareció durante 3 años. Guardé silencio un momento y luego respondí, entonces nos veremos. Después de esa llamada, aparté el cuenco vacío. Doña Pilar me miró y luego me puso en la mano un huevo cocido con hierbas. Toma. Una persona recién divorciada debe reponer sangre y energía. Sonreí y lo acepté. Muchas gracias. Durante toda la semana siguiente, estuve tan ocupada que no tuve un momento de descanso. El taller de bordado Casa Romero volvió a abrir sus puertas. Se limpió el polvo, se cambiaron las telas nuevas y también se colgaron los pequeños faroles frente a la entrada. Saqué uno por uno los bocetos que había acumulado durante 3 años y los ordené. Había nubes, flores, el viejo callejón, ventanas bajo la lluvia, y también estaba la silueta de la espalda de Diego. Miré aquel dibujo durante 2 segundos. Luego lo saqué y lo arrojé directamente a la basura. El maestro Julián lo vio y chasqueó la lengua. ¿No te da pena? Levanté otro boceto. Bordarlo a él consume demasiado hilo. Él se rió, hasta golpear la mesa. Bien, ya estás despierta. El sábado por la mañana, la señora Isabel Salvatierra llegó directamente a la puerta. Apenas entró en el taller, levantó la mano para taparse la nariz, con la mirada llena de desprecio. Lucía, ¿otra vez estás viviendo en un sitio como este? Yo estaba tomando las medidas de una prenda para la señora Mercedes, la dueña de la casa de té al final del callejón. Al escuchar eso, ella se giró de inmediato. ¿Y qué tiene este sitio? El ladrillo que está pisando tiene más años que usted. ¿Quién es usted para despreciarlo? El rostro de Isabel cambió. Estoy hablando con mi nuera.
¿Qué tiene que ver con usted? Dejé la cinta métrica, ex esposa de su hijo. Isabel se quedó atragantada. Luego bajó la voz como si estuviera concediendo un favor. Sé que estás enfadada. Diego es una persona sentimental y leal. Valeria acaba de volver de París. Es normal que él la cuide un poco. Como esposa, debes saber comportarte. La miré. Durante 3 años, ella siempre me dijo que debía saber comportarme. Diego estaba ocupado. Yo debía saber comportarme. La familia Salvatierra tenía muchas reglas. Yo debía saber comportarme. Los hombres salían a socializar. Yo debía saber comportarme. Fui comprensiva hasta el final, y lo único que obtuve fue un trastero en la planta baja. O a decirme que ceda mi lugar a Valeria de una forma más elegante. Isabel cambió de color al instante. ¿Qué clase de actitud es esa? Mi actitud es que ya no coseré más ropa para usted. Por favor, váyase. Ella se quedó atónita. ¿Qué ropa? La señora Mercedes soltó una risa fría. ¿No lo sabe? El abrigo que lleva puesto, el dibujo oculto en los puños, lo arregló Lucía. Antes usted presumía por todas partes, porque todos decían que era precioso. Isabel bajó la cabeza para mirar la prenda que llevaba. Era un conjunto que una vez me había pedido arreglar con urgencia antes de una fiesta importante. Pasé 2 noches seguidas corrigiendo los hombros y ajustando cada puntada. Pero cuando otros la elogiaron, ella solo dijo que era porque sabía elegir ropa. Abrí el cajón y saqué una libreta. Durante estos 3 años, usted me pidió que arreglara 27 prendas. Modifiqué 9 chales y cosí 13 vestidos de gala para parientes de los Salvatierra. El coste de la tela, la mano de obra y los encargos urgentes antes no los cobré. Pasé hasta la última página. Ahora los cobro. Isabel me miró con los ojos muy abiertos. ¿Te atreves a cobrarme? ¿Y por qué no? Empujé la factura hacia ella. Usted decía que las cosas que yo hacía eran solo trabajitos sin importancia. Entonces esta pequeña suma, para usted, seguramente no será nada. La señora Mercedes estiró el cuello para mirar. ¡Ay! Apenas son 86,000. Le salió baratísimo. Las manos de Isabel temblaron de rabia. Lucía. No te arrepientas. La puerta de la familia Salvatierra no es un lugar al que puedas entrar cuando se te antoje. Metí la factura en un sobre y levanté la vista hacia ella. Tranquila. En el futuro, incluso si paso por allí, daré un rodeo. Isabel se marchó furiosa. Fuera de la puerta, los vecinos que miraban el espectáculo trataban de contener la risa. El maestro Julián salió de dentro con té en las manos y me miró con satisfacción. ¿Se siente bien? Pensé un momento. Más o menos. Él me despreció. Todavía tienes la lengua demasiado blanda. Me eché a reír. La próxima vez practicaré más. Esa tarde, Diego llegó al taller de bordado Casa Romero. Se quedó mucho rato fuera de la puerta sin entrar de inmediato. La luz del atardecer caía sobre los hombros de su abrigo negro, haciendo que su figura siguiera pareciendo tan arrogante como antes. Solo que esta vez, al verlo, ya no sentí que el corazón se me apretara. Valeria caminaba junto a Diego. Llevaba un vestido beige suave, el cabello suelto sobre los hombros, y una expresión dulce, como si solo hubiera pasado casualmente por un lugar desconocido. Yo estaba sentada clasificando hilos de bordado por códigos de color. En cuanto los vio, el maestro Julián, que limpiaba un bastidor detrás de mí, levantó una ceja, pero no dijo nada. Diego miró alrededor del taller. Sus ojos pasaron por los carretes de hilo, las telas y los bastidores colgados en la pared, y luego se detuvieron en mí.
¿De verdad piensas vivir aquí? No levanté la cabeza. Sí, Lucía, no tienes que hacerte sufrir así. Solté una risa muy leve. Te equivocas. Irme de la mansión Salvatierra es la primera vez en 3 años que no siento sufrimiento. El rostro de Diego se ensombreció. Valeria dio un paso adelante. Con voz suave. Lucía, no deberías hablarle así a Diego. Él solo se preocupa por ti. Levanté la cabeza y la miré. Valeria, si de verdad quieres quedarte tranquilamente a su lado, será mejor que no te apresures a decir por él frases que suenan tan bondadosas. No estoy acostumbrada a oírlas. La sonrisa de Valeria se puso rígida. Bajó los ojos, como si yo la hubiera herido, y extendió la mano para tocar una caja de hilos sobre la mesa. Solo me pareció que estas cosas eran muy bonitas. También debe de ser duro para ti trabajar aquí. Su gesto era muy suave, pero la punta de sus dedos ya había tocado un carrete de hilo teñido a mano y envejecido durante años. Me levanté, caminé hacia ella y tomé el carrete antes de que se enredara. Esto es hilo teñido a mano. Si le cae sudor de las manos, el color se arruina. Los ojos de Valeria se enrojecieron de inmediato. Solo quería ayudar un poco. Antes de querer ayudar, primero hay que preguntar si la otra persona lo necesita. Volví a poner el carrete en la caja y la miré. ¿Así fue como también ayudabas a Diego antes? El rostro de Valeria palideció. Diego se levantó bruscamente. Lucía, ¿ya dijiste suficiente? Miré aquella forma suya de protegerla, y ya no sentí dolor. Lo único que quedaba era una sensación de burla. Él aún pensaba que yo retrocedería por una reprimenda, que me culparía a mí misma por una mirada fría suya, como había hecho durante 3 años. Tomé una escobilla pequeña y barrí los restos de hilo del suelo hacia una esquina. Ya dije suficiente. Los dos pueden irse. Diego me miró en silencio durante mucho tiempo, y de pronto preguntó: ¿La exposición en el Centro Cultural Santa Clara pasado mañana? ¿También irás? Mi mano se detuvo un poco. ¿Cómo lo sabes? Valeria respondió suavemente por él. Diego también recibió una invitación. Esta vez Santa Clara invitó a mucha gente del mundo cultural y comercial. Él quiere llevarme para que conozca. Lo entendí de inmediato. En los últimos años, la familia Salvatierra siempre había querido entrar en el mundo del arte y la cultura para elevar su reputación. A la señora Isabel le gustaban aún más esas ocasiones en las que podía demostrar su estatus de alta sociedad. Valeria acababa de volver de París y también necesitaba un lugar lo bastante elegante para presentarse ante todos. Diego quería llevarla allí. ¡Excelente!, dije. Entonces les deseo que disfruten la visita. Diego me miró fijamente. ¿Tú también vas? Sí. Valeria inclinó la cabeza, con expresión inocente. Lucía, ¿vas a trabajar allí como personal de servicio? En cuanto dijo eso, el maestro Julián desde detrás también levantó la cabeza. Todo el taller quedó de pronto en silencio. Me eché a reír. Algo parecido. Valeria pareció suspirar aliviada. Entonces seguramente tendré que molestarte cuando estemos allí. No entiendo mucho de estas cosas. Diego dijo que podía ir a mirar para aprender. Asentí. Tranquila. Haré que lo veas todo con mucha claridad. Después de que se marcharan, el maestro Julián se quedó de pie, con los brazos cruzados frente al pecho, mirándome. ¿Así que puedes aguantar eso? Ordené los carretes de hilo según sus códigos de color. ¿Cuál es la prisa? Él entrecerró los ojos. ¿Habrá un buen espectáculo en la exposición?
Tiré de la tela blanca para cubrir la obra Luna y Begonias. Sí. ¿Qué tan grande? Pensé un momento y sonreí. Lo bastante grande para que Diego Salvatierra tire por la borda, de una sola vez, toda la dignidad de estos 3 años. El día de la exposición, el exterior del Centro Cultural Santa Clara estaba lleno de coches. Llevaba un vestido negro modernizado con bordados delicados en el cuello, y por encima un abrigo de color claro. Me recogí el cabello de forma suelta y junto a la oreja llevaba una pequeña horquilla de plata con forma de begonia. El maestro Julián me miró en la entrada del taller y chasqueó la lengua 2 veces. Ahora sí pareces una persona. Lo miré mal. Antes no parecía una persona. Antes parecías una olla sin alma de la familia Salvatierra. No pude evitar reírme. Sacó una vieja caja de madera y me la entregó. Toma. Abrí la caja. Dentro estaba el broche que había dejado la abuela Carmen. La begonia estaba tejida con finas hebras de plata, y el centro de la flor tenía un punto rojo intenso. Me quedé aturdida. ¿No era esto lo que usted siempre había guardado? Tu abuela dijo una vez. Cuando llegue el día en que no necesites vivir mirando el rostro de los demás, te lo pondré. El maestro Julián me prendió personalmente el broche en el pecho. Hoy es el día más adecuado. Toqué suavemente el broche. Sentí que algo temblaba dentro de mí. No dolía, era cálido. Cuando llegué al Centro Cultural Santa Clara, Clara Benítez salió personalmente a recibirme. Lucía Romero. Por fin ha llegado. Le estreché la mano. Les he causado molestias. Es usted demasiado amable. La sala principal de exposición ya está lista, y la ceremonia de descubrimiento comenzará a las 10:30. Asentí. Apenas entré en el gran vestíbulo del Centro Cultural Santa Clara. Vi a Diego. Estaba de pie en medio de la multitud, con Valeria y la señora Isabel Salvatierra a su lado. Valeria llevaba un vestido largo beige. Isabel le sujetaba el brazo con familiaridad y la presentaba a las personas de alrededor con una voz llena de orgullo. Nuestra Valeria acaba de volver de París. Tiene muy buen gusto y una presencia excepcional. Me quedé de pie a cierta distancia, mirando aquella escena con calma. Hace 3 años, yo había deseado que un día Diego me llevara así ante la multitud. Había deseado que su madre me reconociera, aunque fuera con una sola palabra. Pero en aquel entonces, cuanto más me esforzaba, más lo daban por sentado. Ahora ya no lo necesitaba. Clara, de pie a mi lado, sonrió y dijo: Lucía, por favor. Todos están esperando a la autora de Luna y Begonias. Levanté ligeramente la mirada y caminé directamente hacia la sala principal de exposición. Cada uno de mis pasos resonó sobre el suelo de piedra brillante. Delante, Diego pareció percibir algo y volvió la cabeza para mirarme. Valeria también siguió su mirada, sin alcanzar a retirar la sonrisa de su rostro. Pasé junto a ellos sin detenerme. Esta vez no había venido a pedir un lugar al lado de Diego Salvatierra. Había venido a recuperar mi propio nombre,